Relatos Paranormales Oficial. No te asustes, no pasa nada. Y la verdad que hasta el día de hoy, no entiendo por qué hay gente que le tiene miedo. Ella es buena, no hace daño a nadie, totalmente lo contrario, te cumple todo lo que le pidas. Pero claro, siempre y cuando te portes bien con ella. ¿Portarme bien con ella? ¿A qué te refieres con eso? ¿Acaso puede ofenderse o enojarse si no lo haces? Siendo así, tal vez no es tan buena como dices. No seas tonto, me refiero a que tienes que cumplir con lo que le prometes, adorarla y rezarle todos los días. También debes hacer un altar donde colocar su imagen y darle como regalo algunas cosas que más adelante te enseñaré. Eso sí, ella es muy celosa, así que ten cuidado con lo que haces. Te lo agradezco, pero creo que mejor no. No tengo interés de saber más. Tú haz lo que quieras. Rézale al diablo si quieres, pero a mí déjame tranquilo. Esta charla que tuve con Horacio, mi mejor amigo, con quien nos conocimos desde niños, fue aquella noche en la que comencé a trabajar en la misma empresa, una empresa de transporte, colectivos de larga distancia, como decimos aquí, en Argentina. Al ser yo el nuevo chofer, me mandaron a que primero viajara con él por unas semanas, cumpliendo así el rol de acompañante. La idea era conocer cómo era el trabajo y todo lo que implicaba. De esa forma, recién me darían mi propio vehículo para conducir. De quien me estaba hablando Horacio no era una persona, es más, ni siquiera es un humano. Se trataba nada más ni nada menos que de la Santa Muerte, cuya devoción, tal cual él lo mencionó, era temida por muchos, siendo yo uno de ellos en ese entonces. Pero ahora bien, el motivo de mi rechazo hacia esa devoción se basaba más en el propio desconocimiento que tenía con respecto a ella. Tan solo había escuchado cosas malas. Es por eso que me sorprendí cuando, una vez que estaba todo listo para comenzar el viaje con los pasajeros, vi a mi amigo sacar una estampita de su mochila, besarla y colocarla cerca de él, para finalmente persignarse. Ni bien terminó esa corta charla que tuvimos sobre esa devoción, me olvidé por completo del tema. Pero horas más tarde, ocurriría un suceso que me marcaría de por vida, y por supuesto, la Santa Muerte sería la base de la misma. Yo iba viajando en la parte de adelante, es decir, al lado de Horacio, quien iba conduciendo tranquilamente mientras platicábamos. A ciencia cierta, jamás pude saber lo que ocurrió, como así tampoco él. Lo único que recuerdo es sentir las luces potentes de unos faros iluminando todo el interior del colectivo. Alcancé a desviar la mirada debido a que casi me cegó, siendo de esa manera en la que vi que Horacio hacía exactamente lo mismo que yo, en tanto trataba de maniobrar de un modo desesperado. El choque fue inminente. No voy a intentar culpar a nadie, pues ninguna persona en su sano juicio hubiera deseado provocar una tragedia así. El tema es que fue un camión el que nos chocó de frente, o mejor dicho, en uno de los costados, ya que Horacio alcanzó a desviar un poco. No obstante, eso no nos sirvió de nada, puesto que el colectivo fue a parar a un barranco no tan profundo, pero lo suficiente como para ocasionar que esa noche se apagaran la vida de varios pasajeros. Al abrir los ojos, estaba recostado sobre las malezas. No sentía mi cuerpo, en especial de la cintura para abajo. Vi a Horacio, que estaba arrodillado a un lado mío, y en el otro costado había un sujeto de uniforme blanco, dándome a entender de que era un paramédico, y por consiguiente, significaba que ya estábamos siendo asistidos. Moví mi cabeza para mirar a mi alrededor, y el escenario era el más perturbador que había visto en mi vida. Había cuerpos dispersos por todos lados. Algunos estaban siendo asistidos como yo, pero con mucho horror, descubrí que algunos no tuvieron esa suerte, puesto que estaban ya cubiertos con un manto por completo, sin vida. De todas las personas que íbamos en ese colectivo, 13 personas perdieron la vida, algunos en el momento del accidente y otros días después en el hospital. Los que habíamos sobrevivido teníamos heridas importantes, es decir, que nadie salió ileso, excepto él, Horacio, quien por más que le resulte imposible de creer, ni siquiera tenía un solo rasguño.
ser testigo de ese fenómeno en el que estaba involucrado él no fue lo único que me hizo convencer de que realmente la Santa Muerte hace milagros, sino que fui testigo de algo más. Fue un evento que me demostró la existencia de ella, tan espeluznante como increíble, pero lo vi con mis propios ojos. Por lo tanto, nada ni nadie puede hacerme dudar de lo que presencié. En un momento dado, luego de haber contemplado el grotesco escenario, regresé mis ojos para enfocarme en Horacio, quien aún permanecía en el mismo lugar, es decir, a mi lado, con intención de preguntarle qué había sucedido, ya que me sentía desorientado y no recordaba nada, pero ni siquiera llegué a abrir mi boca para hablarle, ya que, a diferencia de unos instantes antes, ahora había alguien más ahí, parado justo detrás de él. No tengo dudas de ello, era la Santa Muerte, manifestada tal cual en las imágenes conocidas. Estaba usando un manto negro que la cubría por completo, cuyas cuencas vacías tenían un color negro más oscuro que la misma noche. Pasaron algunos días para contarle a Horacio sobre lo que vi, en tanto yo aún permanecía en el hospital. Estábamos los dos solos en ese momento, así que no dudó ni un segundo en contestar con total libertad. Sí, así es, Pedro. De seguro que era ella, y es como te dije esa noche. Ella cumple mis peticiones y me protege de todo mal. Mi nombre es Pedro Carvajal. Esto está ambientado ya por el año 2000, cuando después de lo vivido y presenciado en el accidente, me convertí en un fervoroso creyente de la devoción a la Santa Muerte. Pero lamentablemente, mi relato tiene una parte bastante turbia en cuanto a ella, y es lo que deseo compartirles en esta noche. Transcurría el año 2012, y aunque ya habían pasado mucho tiempo desde ese accidente, lastimosamente debo mencionarles que aquello me generó secuelas que nunca podré olvidar, en especial una que llevaré marcada en mi cuerpo por el resto de mi vida, puesto que por culpa de lo sucedido mis piernas quedaron bastante dañadas y a una de las cuales no me la pudieron salvar. A partir de entonces, hoy estoy condenado a moverme usando muletas, pero para mí eso no se convierte en un suplicio como para muchos lo hubiera sido, y debo admitir que fue gracias a la Santa Muerte que logré superar mi invalidez, ya que ella fue mi fortaleza y sostén de todo. Teniendo en cuenta esto, puedo decir que vivía feliz. Aparte de la pensión que me dieron por haber perdido mi pierna, pude levantar en mi casa un pequeño local comercial que me generó ingresos extras. Este fue creciendo con el paso del tiempo, así que en cuanto al dinero no me puedo quejar. También tenía la fortuna de que me iba bien prácticamente en todo, e incluso en el amor, puesto que fueron varias mujeres las que pude tener en mis brazos por el tiempo que yo quise. Pero no voy a hacer alarde de ello, pues por más galán que un hombre se crea, siempre le llega el turno de ser ahora él la víctima en cuanto al amor. Y eso fue lo que me pasó cuando conocí a Soledad, una joven muchacha proveniente de otra provincia, que de casualidad una mañana pasó por mi local. Me enamoré de ella al instante, o mejor dicho, nos enamoramos, tan así que en solo unas semanas ya nos convertimos en pareja. El problema se dio cuando, llevando ya unos 7 meses de relación, la traje a vivir a mi casa. Al principio fue lo que esperábamos, todo era perfecto, hasta que ella descubrió el pequeño secreto que yo le guardaba, dando así comienzo a la pesadilla. Soledad provenía de una familia católica practicante. No es que tenía una vida de santidad, pero mantenía firmemente enraizada en ella la doctrina que la iglesia establece. Es por eso que quedó horrorizada cuando en un cuarto que le dije que estaba vacío, ubicado en el patio trasero de mi casa, se topó con lo que en realidad yo tenía ahí, el altar a la Santa Muerte. Se puso como loca. Hasta ese entonces, jamás habíamos tenido motivos para discutir, al menos no en la magnitud con lo que esa noche lo hicimos. Se sintió dolida, ofendida, por haberle ocultado mi devoción a la Santa Muerte, lo cual es entendible, pero lo que provocó un desconcierto inesperado fue cuando me pidió que renunciara a esa devoción de inmediato, lo que generó una nueva discusión 1000 veces más fuerte. Esa noche nos acostamos a dormir sin hablarnos,
cada quien hacia un costado de la cama, dándonos la espalda. Les juro que yo me sentía pésimo, pues en verdad la amaba mucho, pero no estaba dispuesto a dejar a un lado a la Santa Muerte, quien fue la que me sostuvo y me dio todo lo que tenía. Me dormí pensando en ello, y al despertar, el amanecer nos recibió con lo que sería la antesala de nuestro propio infierno. No lo sé, tan solo me desperté y al instante comencé a sentir un fuerte dolor. Me respondió Soledad, cuando al despertarme la vi sentada en la cama con sus manos presionando el abdomen y le pregunté qué le ocurría. Traté de asistirla con lo que pude por unos momentos más y al notar que su dolor persistía, la llevé rápidamente a un hospital. Unas horas después ya estábamos en casa de nuevo. Los médicos le hicieron algunos análisis para estudiarlos, le dieron un calmante y ordenaron que descansara. Me considero una persona paciente, pero les juro que esa vez ella me volvió a sacar de quicio, pues de la nada se acordó del altar que yo tenía en el cuarto del fondo y empezó a reclamarme. Esa fue la primera vez que me hizo flaquear. Me refiero a que dejé a un lado mi orgullo e intenté complacerla, pero solo lo hice para que se calmara, ya que por obvias razones no estaba en buenas condiciones. Ella se quedó en la sala en tanto yo me dirigí al cuarto donde estaba el altar. Encendí una vela y me puse a rezarle, primeramente para pedirle por la salud de Soledad, y en segundo lugar, le pedía que me ayudara a solucionar el problema que tenía, demostrándole así que no quería dejar de adorarla. No sé si fue una respuesta de su parte o no, pues no lo pensé en ese momento. Lo cierto es que aún estando rezando, escuché a Soledad gritar desde la sala. La encontré arrinconada sobre la pared, totalmente desesperada. Llorando desconsoladamente, me decía que acababa de ver a un demonio y que por favor la protegiera. Sin demora, tomó una pastilla de los calmantes que nos recetaron y se la di. Solo de esa forma empezó a tranquilizarse hasta quedarse dormida. Vale la pena mencionar que el local comercial de mi propiedad está aquí, es decir, unido a mi casa, una construcción sobre el mismo terreno. Cuando Soledad empezó a gritar, alarmó a los empleados que yo tenía, siendo así que 2 de ellos llegaron a la sala al mismo tiempo que yo. De seguro debió haber tenido una alucinación. No se preocupe, patrón, ya se pondrá mejor, me dijo uno de ellos. El otro empleado, que también estaba presente, era un muchacho de nombre Joel, quien también era devoto de la Santa Muerte, aunque desde hace mucho tiempo antes que yo, lo que lo convertía en un experimentado en el tema. Fue por eso que, apenas nos quedamos solos en la sala, él se acercó a mí y me dijo aquella frase que me dejó entumecido. La santa es celosa, no se olvide de eso, patrón. Mientras miraba dormir a Soledad, me negaba a creer que la Santa Muerte sea quien estuviera provocando todo. Sin embargo, lo que me dijo Joel me hizo caer en cuenta de que tal vez tenía razón. Eso debido a que todo empezó cuando Soledad se opuso a que yo siguiera rindiéndole culto, lo cual tenía sentido. No quise adelantarme a nada y dejé que los días pasaran, siempre tratando de evadir hablar de ese tema con Soledad, hasta que una tarde, mientras yo estaba trabajando en el local, ella hizo aquella locura que tuvo que pagar muy caro. La encontré en la sala con la imagen de la Santa Muerte sobre el suelo. De igual manera, estaban los demás elementos que yo utilizaba para rezarle y darle las ofrendas. No había roto nada, simplemente había desarmado por completo el altar. Al ver eso, quedé pasmado, por lo que ella se adelantó a decirme que por favor me deshiciera de todo, si es que yo quería que ella siguiera viviendo aquí conmigo. La inminente discusión estaba a punto de llegar a los límites cuando, en medio de los gritos, volví a presenciar aquella manifestación por segunda vez en mi vida. Era ella, la Santa Muerte, estando ahora detrás de Soledad, y pese a que su rostro se resumía a una calavera, pude sentir el enojo que tenía en contra de ella. Dicho sentimiento se hizo visible cuando vi a Soledad caer desplomada sobre el suelo. Esa noche, en el hospital, nos dieron la noticia que menos esperaba. Soledad estaba enferma. Un tumor en su estómago le estaba restando tiempo a su vida.
Fue entonces que volví a traer a mi mente lo dicho por Joel, lo que me llevó a tomar una decisión que partió mi vida en pedazos. Cuando llegué a casa, tomé la imagen y las demás cosas, las llevé al cuarto donde estaban y volví a armar el altar. Ahí me pasé horas enteras llorando como un niño, tal cual Soledad quedó llorando cuando le dije que lo nuestro se había terminado y me fui del hospital. Al día siguiente, mandé a uno de mis empleados para que le entregaran sus cosas que tenía aquí, y nunca más volví a saber de ella después de eso. Esos meses fueron un cruel calvario para mí. Por momentos tomaba mi teléfono con intenciones de llamarla, para al menos saber cómo estaba, pero me detenía cuando se me venía a la mente la imagen de la Santa Muerte, como si fuera un recuerdo de lo que pasaría si lo hacía. Con el paso del tiempo logré superarla. No digo que mi vida volvía a ser como era antes, pues para serle sincero, creo que aún la amo. Así es como en la actualidad sigo estando soltero. No sé, tal vez algún día conozca a otra mujer que sí sea devota de la Santa. Pero por otro lado, me da miedo correr el riesgo. No deseo volver a pasar por lo mismo, y al final tener que abandonarla para salvarle la vida. A fin de cuentas, todavía desconozco hasta qué punto son capaces de llegar los celos de la Santa Muerte. Joel no volvió a hablarme de ese tema, pero puede ser como una vez lo soñé, cuando en esa oportunidad se me apareció, y sin pronunciar palabras, me dio a entender aquello que todavía no puedo sacar de mi mente. Tú eres mío, solo te quiero para mí. Historia escrita y adaptada por nuestro amigo Lázaro Scripta para Relatos Paranormales. No olviden inscribirse y activar la campanita, así como compartir el contenido con sus amigos. Les dejo otros videos por acá en pantalla para que los vean. Si tienen alguna historia de contar, encontrarán la página de Facebook en el comentario fijado. Y si tienen algún problema con la brujería, también encontrarán el contacto de Diego, quien se dedica a ese tipo de menesteres. Les relató su amigo Antonio. Esto fue Relatos Paranormales. Cuídense mucho. Nos escuchamos pronto.